Hola a todos, bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestra Piaggio MP3 500. Os voy a contar lo que nos ha sucedido con un coleguita nuestro que también tiene una máquina muy parecida a la nuestra, en vez de una 500 es una 400, y lo que le pasaba es que se le hundía la maneta del freno izquierdo, es decir, el, ah, lo que lleva el sistema al frenado de la rueda trasera. Bueno, ¿a qué se podía deber esto? Bueno, se podía deber a que estuviera perdiendo líquido de freno por algún sitio, estuvimos revisando, vimos que no perdía ningún tipo de líquido, a que el nivel del líquido que tenemos aquí en esta cápsula, el nivel estuviera bajo, tampoco se daba la circunstancia, que la pastilla trasera estuviera muy desgastada, tampoco, o que la bomba de freno, que es esta que veis aquí, estuviera mal. Bueno, pues ninguna de esas circunstancias se dio. Entonces, la lógica, antes de llevar y de empezar a gastar dinero, por si hay que cambiar la bomba de freno o cualquier cosa, pues es hacer una prueba muy sencilla que quiero compartir con vosotros y que en el caso de este colega, pues se solucionó. Bueno, lo que realmente tenía algo de aire en el circuito. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Fijaros, veis aquí la maneta. Bueno, pues apretamos la maneta a tope y con una cuerda la atamos al manillar y la dejamos toda la noche en esa posición. ¿Eh? ¿Qué ocurrió? Pues que tenía aire, el aire se fue por aquí, de todo el circuito, y a la mañana siguiente su maneta estaba perfectamente y no se hundía hasta el fondo. ¿Eh? Este es así de sencillo. Antes de llevar a un taller, si tenéis este problema, repito, mirar si pierde líquido por algún sitio, algún manguito, si está bajo de nivel, aquí quitando estos dos tornillos, si las pastillas de freno están desgastadas, muy desgastadas y hay que cambiarlas, y por último, si es un fallo de la bomba de freno, pero antes de cambiar la bomba de freno, como os digo, hacer esta prueba. Toda una noche, la maneta apretada completamente y con una cuerda atada, y a la mañana siguiente soltáis y si vuelve a coger ya no se hunde, es que hemos conseguido que desaparezca el aire que tenía en el circuito. Bueno, este es el circuito que veis que tienen nuestras motos. Esto es un poco más de culturilla. Fijaros, esta es la maneta izquierda que corresponde con la rueda trasera, como va el sistema de color azul. La verde que corresponde a las dos ruedas delanteras y el pedal que ejerce sobre las dos ruedas delanteras y la trasera. Mirar el color del líquido de freno. Yo siempre recomiendo, bueno, no yo, el fabricante y todo el mundo recomienda cambiar el líquido de freno cada 2 años. Tiene que tener este color. Simplemente con la tapita donde está la maneta del freno, quitamos esos dos tornillos, podemos visualizar el color que tiene. Este es el color que tiene que tener el líquido de nuestro freno. Bueno, este es el que nos recomienda el fabricante, DOT 4. Ojo con este, DOT 5, ni se os ocurra echarlo en la máquina. Este prohibido. Y yo el que recomiendo es el DOT 5.1, que es mucho mejor que el DOT 4. Bueno, esto es lo que os decía antes, apretar fuerte y luego simplemente cogemos y con una cuerda la atamos y le dejamos toda una noche y desaparece el aire que había en el circuito y vuelve a recuperar todo esto. Bueno, espero que os haya sido de utilidad. Venga, un saludo cordial. Chao, chao.